Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te quiero dar gracias que me permites una vez más predicar las Sagradas Escrituras. Y en esta mañana de forma especial te pedimos que abras nuestro entendimiento para que tu palabra sea comprensible, para que tu palabra sea clara a nuestros oídos espirituales. Quita toda venda de nuestros ojos y en el nombre de Jesús limpia los aires de este lugar. Y oramos para que una unción de conocimiento y de sabiduría esté en medio de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Nosotros nos declaramos libres para recibir tu palabra. Espíritu Santo, toma nuestra mente, toma nuestras emociones. Dígale ahí al Espíritu de Dios, dígale, toma mi mente, mis emociones, mi ser. Quiero rendirme a tu palabra, quiero escuchar con reverencia tu palabra en esta mañana. Padre, gracias de antemano en el nombre de Jesús por lo que nos vas a regalar. Principios, verdades, mandamientos. Gracias por los preceptos de tu palabra. Gracias por los estatutos, por las leyes. Gracias por este texto maravilloso que estaremos compartiendo en el día de hoy. A ti, Jesucristo, como siempre, te damos toda la honra, te damos toda la gloria y te damos toda la alabanza. Amén y amén. Bueno, nosotros estamos hoy terminando la serie que comencé en diciembre. Una serie a raíz de la Navidad que la titulamos ¿Por qué Jesús asumió la naturaleza humana? Es decir, ¿por qué se hizo hombre? ¿Por qué se hizo carne? Y ahí estamos hablando de la doctrina de la encarnación. Hoy es la quinta predicación de esta serie corta que terminó hoy y que si el Señor me permite y me regala la vida, más adelante, en un futuro cercano, estaré continuando el estudio de Hebreos, pero hoy lo vamos a dejar hasta acá, porque es lo que yo quiero compartir. Y ya la próxima semana, como se anunció, estaremos en otra serie que nos va a llevar varios meses. La semana pasada, ustedes recordarán que estudiamos algunas porciones del capítulo 2 de Hebreos, de la carta a los Hebreos. Les dije la semana pasada que es una de las cartas más difíciles de interpretar del Nuevo Testamento. Es una carta bastante complicada, hay que tener manejo de las escrituras, del contexto para poder entender, del trasfondo judío para poder entender esa hermosa carta. Y yo les mostré que el autor de los Hebreos en el capítulo 2 nos va a hablar del propósito de la encarnación de Jesucristo. Y para ello nos va a mostrar a Jesús en varias facetas. Y la semana pasada, lo pueden ver en la pantalla, estuvimos hablando de Jesús como nuestro sustituto, estuvimos hablando de Jesús como nuestro pionero, estuvimos hablando de Jesús como nuestro santificador, estuvimos hablando de Jesús como nuestro hermano y padre. Si usted no estuvo la semana pasada, le invitamos para que vaya a nuestra página web redilnorte.org y ahí a la derecha dice predicaciones, ahí está subida las 4 predicaciones de esta serie. La cuarta predicación es la de la semana pasada, hoy es la quinta predicación. Entonces, ahora sí estamos listos para continuar con el argumento del autor de los Hebreos. ¿Cuál argumento? Hablándonos del por qué y el para qué Jesucristo se hizo hombre. Repito, ya nos mostró 4 facetas, ahora nos va a mostrar la quinta faceta. Y es que nos va a mostrar a Jesús como nuestro libertador. Y esa es una de las facetas más hermosas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Hablar de Jesús como nuestro libertador es hablar de Jesús como nuestro salvador, el que vino a liberarnos o a libertarnos, como usted lo quiera decir. Vamos a leer versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entonces, vamos a ir despacio. Yo pretendo hoy quedarme con 2 versículos y los vamos a explicar
tratando de hacerlo un poquito más extenso para que podamos comprender lo que nos está diciendo el autor de los Hebreos. Así que si usted se fija en el texto bíblico, él empieza en el versículo 14 diciendo, así que. Y ese así que ahí nos está invitando el autor a mirar hacia atrás lo que ya nos ha venido diciendo. Así que, como ya les mostré que Jesús es esto, que Jesús es aquello, que Jesús es lo otro, ahora nos va a invitar a mirar también hacia adelante, hacia el futuro, y nos va a mostrar otras razones más y otros propósitos más de por qué Jesús se hizo hombre. Ahora, si mira el pasaje, el texto también nos invita a mirar hacia adelante, donde el autor nos va a mostrar una faceta muy interesante, y es a Jesús como nuestro libertador, como nuestro salvador. Yo les compartí la semana pasada, no está en pantalla, pero les compartí la semana pasada el versículo 11, donde él hablaba de esa relación que tiene Jesús con nosotros. El versículo 11 dice, por tanto, el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, ese versículo básicamente nos está mostrando que Jesús y su pueblo pertenecemos a una misma familia. Tenemos un mismo Padre. Y Él se nos presenta como nuestro hermano mayor. Ahí hay una familia. Entonces, cuando yo veo que Jesús asume una naturaleza humana, ahí es donde el autor de los Hebreos nos está diciendo que Él participó también con nosotros de carne y sangre. Es decir, se hizo humano, se hizo como nosotros. Y yo sé que ya hemos hablado de esto varias semanas, pero hoy estamos cerrando la enseñanza y el argumento. Ahora, cuando uno se va al original, es decir, al griego, porque lo que tenemos son traducciones en español, muy buenas, pero en el griego es mucho más puntual. Y el autor de los Hebreos lo que nos está diciendo es que Jesús no solamente se hizo carne y sangre, sino que el orden está invertido en el griego. En el griego no dice carne y sangre, en el griego dice sangre y carne. Y eso es muy importante. Alguien dirá, eso no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Sí tiene que ver porque eso tiene que ver con énfasis. El orden de las palabras es muy importante en la Biblia. Así que si el autor primero coloca sangre, es porque nos está mostrando precisamente esa relación sanguínea que hay de Jesús con nosotros. Él no solamente es divino, nos está mostrando que Él también es humano y nos lo está mostrando como nuestro hermano mayor. Ahora, la segunda parte del versículo 14, también hay que entenderlo un poquito más. La segunda parte, vamos a volver a leerlo, así que por cuanto los hijos participan de sangre y carne, también Jesús participó de lo mismo con un propósito. ¿Cómo está la palabra? ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entonces, lo que nos está mostrando el autor de los Hebreos es que él ve nuestra condición humana en términos de un imperio nefasto, un imperio donde hay una tiranía, donde nosotros somos esclavos de un enemigo que se llama diablo. Y ese enemigo siempre ha estado toda la vida tratando de hacer dos cosas: oponerse a la voluntad de Dios y oprimir a los seres humanos. Siempre lo ha hecho así. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, ustedes saben que el ser humano se sometió voluntariamente a la autoridad del diablo. ¿Cómo se sometió a la autoridad del diablo? Al tomar la decisión de creerle al diablo y no creerle a Dios. A veces en esa teología católica romana heredada de algunos padres de la iglesia alegóricos, a veces se interpreta la caída de nuestros primeros padres como que si la caída hubiera sido un problema de relaciones sexuales. No, la caída de nuestros primeros padres, el pecado de ellos no fue por problemas sexuales. El pecado consistió en una rebelión, en una rebeldía. El pecado consistió en incredulidad. El pecado consistió en no creerle a Dios. Y ahora viene Satanás y se le presenta a nuestros primeros padres y les dice, no, es que lo que Dios dijo no es así. Y ustedes saben la historia, que Eva creyó
a las palabras y después compartió con su esposo y el esposo también cedió. Por eso la Biblia habla del pecado de Adán. Pero es el pecado de Adán y de Eva. Se sometieron voluntariamente a la autoridad del diablo. Ahora, cuando nosotros estamos viendo, mis amados, en este contexto, yo lo que quiero que ustedes vean un poquito es que el ser humano por sí mismo no podía libertarse. El ser humano por sí mismo no podía liberarse de ese yugo que cayó sobre él por haber caído espiritualmente. Por eso se necesitaba que viniera a la tierra un libertador. Que viniera un Salvador que venga, que viniera a salvarnos. Dios había puesto al ser humano en el jardín del Edén, lo puso como el virrey, lo puso para que se enseñoreara, para que gobernara esta tierra, para que sojuzgara esta tierra. Ahora, al desobedecer a Dios y más bien creerle al diablo, a la filosofía del diablo que iba en contra de lo que Dios había enseñado, Adán y Eva, repito, se sometieron voluntariamente a la autoridad del diablo. Consecuencias nefastas. La consecuencia fue que el diablo a partir de ahí se convirtió en el príncipe de este mundo. Y a veces yo veo que muchos predicadores no hablan de este tema porque no quieren nombrar al diablo desde el púlpito. Pero amados, en la Biblia se nos habla del enemigo y tenemos que hablar obviamente de cuál es nuestro enemigo y a qué vino Jesucristo a la tierra. Por eso a mí no me da ningún temor hablar del diablo, porque aquí en esta iglesia al único que le damos la honra y la gloria es a Jesucristo, a Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tenemos que hablar de esta realidad. De hecho, el apóstol Pablo nos está diciendo que el diablo se convirtió en el príncipe y no solamente habla del mundo. Pablo es explícito en decir que él es el príncipe de la potestad del aire. Así lo dice Efesios capítulo 2, versículo 2, que ahí está en pantalla. En los cuales, dice Pablo, hablando de de las personas antes de conocer a Jesús, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. ¿En cuáles hijos? ¿En cuáles hijos? Ahí está en la pantalla. En los hijos de desobediencia. Por favor, váyanle prestando atención a esas palabras. Ahora, después de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ahora yo quiero que entiendan esto. A raíz de que el ser humano le cede la autoridad al diablo, entonces el diablo ahora se constituye como una especie de emperador sobre un imperio, el imperio de la muerte. Y hoy voy a hablar sobre la muerte, porque a eso vino Jesucristo, a libertarnos de la muerte espiritual, porque estábamos condenados. Nosotros todos estábamos destinados, todos, a ir al infierno. Y ustedes conocen que eso estuvimos compartiendo la semana pasada. Toda persona cuando muere no tiene sino dos destinos: o va al cielo o va al infierno. Nosotros todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque así lo dice la palabra. Por cuanto todos pecaron, hablando de que somos descendientes de Adán y Eva, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el diablo tuvo poder sobre la muerte, no solamente sobre Adán y sobre Eva, sino también sobre todos los descendientes, porque a partir de la caída de nuestros primeros padres, del pecado de Adán y Eva, no solamente ahora ya muere Adán y Eva físicamente, sino que también ustedes conocen que la descendencia, es decir, nosotros que venimos de Adán y Eva, todos a partir de ahí morimos. Nosotros no fuimos creados para eso. Ustedes conocen muy bien que Adán y Eva fueron creados para vivir por siempre ante la presencia de Dios, disfrutar de su presencia, disfrutar de su gloria. Pero después vino la muerte física, y en esa muerte física los años empezaron a mermar. Ustedes conocen muy bien desde Génesis 900 y pico, y fue mermando hasta que llegamos a 70, 80 años, y eso es producto precisamente de las consecuencias del pecado. Entonces, cuando seguimos avanzando y mirando el texto, yo lo que quiero compartir en esta mañana es que el diablo tuvo el poder de la muerte y la utilizó como un arma contra la humanidad. Ahora el diablo tenía el privilegio de venir ante Dios y acusar a los hijos y a las hijas de Dios. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento.
Y yo quiero que entiendan eso para que entiendan por qué era necesario que viniera Jesús. ¿Por qué Jesús tenía que venir a la tierra? Y ese tenía es muy fuerte. Es decir, tenía que venir, ¿para qué? Para podernos salvar. Por supuesto que Él vino voluntariamente. Pero mire lo que dice Zacarías capítulo 3. Hay más pasajes, pero le menciono este que de pronto muchos no lo conocen. Ustedes están más familiarizados de pronto con el libro de Job y ya lo van a entender por qué. Zacarías capítulo 3, antes de venir Cristo, mire lo que dice la palabra. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás es el mismo diablo, solamente que Satanás es el nombre en hebreo. Diablo es el nombre en griego, es el mismo nombre, la misma persona, y significa acusador, eso significa. Entonces dice, y Satanás estaba a su derecha. ¿Para qué? Para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Yo lo que les estoy mostrando con esto es que el diablo, a raíz de que Adán y Eva le ceden la autoridad, es decir, creen a sus palabras, le ceden la autoridad al diablo. Y él, repito, se constituye en el príncipe de este mundo y tiene acceso. Él tiene autoridad. Y eso es lo que yo quiero mostrarles, que a eso vino Cristo, a quitarle esa autoridad. Y eso es lo que yo quiero que usted vea. Mire lo que Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, mire cómo se refirió al diablo. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús dijo a los líderes religiosos de la época, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio. Miren lo que dice, él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, el que había sido asesino desde el principio deseaba la muerte del ser humano en el sentido pleno de la palabra. Muerte del ser humano, no solamente muerte física, sino también muerte espiritual. El diablo lo que quiere es que el ser humano cuando muera, no solamente muera físicamente, sino que muera por toda la eternidad separado de la gloria de Dios. Por eso él siempre se está oponiendo a la voluntad de Dios y siempre está tratando de oprimir a los seres humanos. Es importante, iglesia, destacar que no fue el diablo, sino Dios quien pronunció la maldición de la muerte sobre la raza humana. Entonces aquí hay que tener un equilibrio. Si bien es cierto, se le entregó la autoridad al diablo, pero el que decretó la muerte, la maldición, fue Dios. Él es el soberano, no el diablo. Y ahí es donde hay que tener cuidado con estas enseñanzas. Porque el diablo no es el creador, él es una criatura. El diablo es un ángel. Dios es soberano, Dios está por encima de todo. Entonces Satanás, que es un ángel creado por Dios, no es más que un siervo de Dios. Sin el permiso de Dios, Satanás no puede hacer absolutamente nada. Eso está claro para nosotros. Él es el soberano, Él es el soberano. Entonces, de aquí en adelante, cuando siga hablando del diablo, entendamos en este contexto que el soberano es Dios. Pero aquí hay algo que es una verdad espiritual. Dios es el Señor de la vida, claro que sí. Él es el soberano y el que tiene nuestra vida en sus manos y determina cuándo nos corresponde morir. Es Dios, nadie más. Así el diablo quiere hacer muchas cosas con nosotros, el que tiene la última palabra siempre será Dios. En ese sentido, podríamos decir que Dios es el Señor también de la muerte, porque Él es el que determina. No solamente es el Señor de la vida, también de la muerte. Entonces, pero en otro sentido, y aquí es donde yo quiero compartir para entender el texto que estamos estudiando en esta mañana. El diablo en un sentido también es Señor de la muerte, porque Adán y Eva le entregaron, repito, autoridad. Y al hacer caer al ser humano bajo el dominio del pecado, entonces se constituye en ese árbitro de la muerte del ser humano. Y eso lo deja la palabra bien claro. La Biblia lo deja claro. Textos que usted y yo conocemos, pero que hoy los estamos mirando ya a la luz del contexto de esta verdad espiritual. Mire un texto que usted y yo no sabemos de memoria. Romanos 5:12. Romanos 5:12 nos ayuda a aclarar lo que yo estoy diciendo en esta mañana. Por tanto,
tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿A quién se está refiriendo el autor? ¿A quién se está refiriendo Pablo? ¿De quién está hablando? De Adán y Eva. A través de ellos entró el pecado, entró la muerte, ¿cierto? Y ya en el capítulo 6, versículo 23, mire lo que dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte. Estamos hablando de no solamente muerte física, sino muerte espiritual. Entonces, en ese sentido, el diablo tiene el imperio de la muerte, no solamente por ser el tentador que nos coloca bajo el poder de la muerte, sino también porque vive zarandeándonos y vive colocando en nosotros miedo sobre la muerte. Por eso es que hay tanto miedo sobre morir. Cuando se habla de ese tema, la gente no quiere que se le hable de ese tema. El autor de los Hebreos ya nos ha dicho que Jesús fue quien creó todo el universo. No vamos a mostrar eso en pantalla porque ya lo hemos leído, pero déjenme refrescarles la memoria en Hebreos capítulo 1, versículo 2, y me acompaña Hebreos 1, 2. En estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Yo les decía a ustedes que el capítulo 1, el autor nos está mostrando la divinidad de Jesús como nuestro creador. Él es eterno, Él siempre ha existido, y eso solamente es una cualidad de Dios. Por eso Jesús es Dios. Ahora bien, ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque cuando la Biblia nos muestra que Jesús es Dios, que Él es nuestro creador, por eso también nos muestra que es el único capaz de destruir las obras del diablo. Nadie más podía destruir las obras del diablo. El único que podía hacerlo era Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es más que un ángel. Sí me estoy comunicando. Satanás es un ángel, pero Cristo es más que un ángel. Entonces Él sí podía venir a derrotarlo. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de la muerte en la cruz del Calvario. Volvamos otra vez al texto, iglesia. Volvamos otra vez a mirar versículo 14. Pregúntele a la persona que está al lado suyo, dígale, ¿cómo vamos con el tema? Dígale, ¿cómo vamos? Dígale, ¿está tomando apuntes? Dice la palabra: así que, por cuanto los hijos participan de sangre y carne, también Jesús participó de lo mismo. Y ahora sí viene el propósito. Miren lo que dice. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Todo esto que estoy explicando es para que entendamos el texto. Ahora bien, cuando la Biblia dice anular, el término griego que aparece ahí es un término muy especial. Y es un término que ha sido traducido por las versiones clásicas como la Reina Valera, ha sido traducido como destruir. Y no es una buena traducción. No es que no se pueda traducir así, se puede traducir destruir. Pero en nuestro idioma español, cuando usted habla de destrucción, usted tiene una idea. Anular es otra idea diferente. Por eso aprecio mucho a la Nueva Biblia de las Américas, nueva versión internacional, que tradujeron el término griego que aparece ahí, que es katargeo, lo traduce como anular y no lo traduce como destruir. ¿Por qué? Porque si uno mira la realidad, es que el diablo todavía sigue activo. El diablo todavía sigue imperando en este mundo. Pero Él no tiene poder sobre la muerte ya. ¿Por qué? Porque Cristo se la quitó en la cruz del Calvario. Entonces, por eso no hablamos de destrucción, de aniquilación. Hablamos es de anular un poder. Y por eso me gusta, por eso le animo como iglesia a que no se case con una versión bíblica. Trate de cotejar varias versiones. Cuando no tenemos acceso a los idiomas originales, griego, hebreo, hay traducciones muy buenas en español, muy buenas. Entonces busque otras versiones y verá, para que usted se enriquezca. Cuando yo voy a la Nueva Biblia de las Américas, repito, nueva versión internacional, dice anular. Pero hay otras versiones que me gusta más todavía la traducción. Hay una versión que es la palabra, una versión española, y hay otra versión católica que es la Biblia para el pueblo de Dios, y lo traduce de la siguiente manera: reducir a la impotencia.
ese me gusta. Reducir a la impotencia. Y eso tiene que ver con anular. Cuando dice reducir a la impotencia, es que Él ya no tiene. Él ya no tiene el poder, pero Él sigue tentando. Él sigue oprimiendo. Por eso la importancia de nosotros entregarle la vida a Jesucristo, porque estaríamos del lado del ganador. Entonces, la gran paradoja en medio de lo que yo les estoy hablando es que Jesús derrotó al diablo usando la misma arma del diablo. Interesante. El arma del diablo era la muerte. Y ahora Jesús viene y con la misma muerte lo destruye. Yo me imagino al diablo y sus demonios haciendo fiesta cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero Él nunca se imaginó lo que iba a ocurrir, que se levantó de la tumba al tercer día y con su resurrección de entre los muertos derrotó al diablo y le quitó todo su poder. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver esta maravilla, esta enseñanza hermosa, porque estamos hablando de que Jesús pagó la penalidad por nosotros. Por eso ahí entendemos las figuras de la semana pasada. Él es nuestro pionero, Él es nuestro líder, Él es nuestro capitán, Él es nuestro sustituto, Él es nuestro santificador, Él es nuestro Padre, Él es nuestro hermano mayor. Pero ahora nos está diciendo que Él es nuestro libertador, nuestro liberador, nuestro salvador. El apóstol Juan, ya anciano, escribiéndole una cartica cortica a la iglesia que él pastoreaba, Juan lo dice de esta manera, primera de Juan 3:8. El Hijo de Dios se manifestó, se hizo carne, se manifestó, vino a la tierra. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Para qué? ¿Qué dice la Biblia? Para destruir las obras del diablo. ¿A qué vino Jesucristo al mundo? ¿A qué vino Cristo a la tierra? No, yo no les escucho. ¿A qué vino Jesucristo a la tierra? No, por aquí. ¿A qué vino Jesucristo a la tierra? A destruir las obras del diablo. El diablo no quiere que se predique eso en la iglesia. Es una verdad espiritual. Por eso cuando alguien tiene problemas espirituales, este tipo de enseñanza no le gusta. Porque el diablo va a estar ahí tratando de oprimirlo para que no escuche estas verdades. Tú y yo tenemos que decir esto al mundo, tenemos que decirle eso a nuestro familiar, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro vecino, a nuestro pariente, decirles que en Cristo hay salvación, que Él vino a libertarnos del poder y del yugo del diablo, porque Jesús vino a la tierra, fue a eso, a destruir las obras del diablo. Y ahí entonces entendemos el argumento que sigue Pablo, Pablo no, el autor de los Hebreos, yo creo que es Pablo, pero no puedo decir categóricamente, el autor de los Hebreos, versículo 15, voy a leer desde el 14 otra vez para que entendamos el argumento completo. Ahí está el 15, pero déjeme, lo conecto otra vez con el versículo 14. Ustedes saben que la Biblia originalmente no tiene división de capítulos ni de versículos, es seguido, entonces hay que entender el argumento completo. Entonces dice el versículo 14 otra vez. Así que por cuanto los hijos participan de sangre y carne, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y dice el 15, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Otra vez el término que aparece ahí, librar. Ese librar tiene que ver que Él vino fue a eso, a libertarnos, a librarnos. Por eso lo estamos mirando hoy como nuestro libertador. Entonces, el autor de los Hebreos nos sigue mostrando la faceta de Jesús como libertador para que comprendamos por qué era necesario que Jesús se hiciera hombre, se hiciera carne, es decir, se humanara. Desde la caída, desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, amados, todos vivimos bajo la sombra de la muerte hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. El hecho de que Cristo haya muerto por nosotros nos libró de esa muerte segunda, de esa muerte espiritual. Pero la muerte física todavía nosotros morimos aquí en esta tierra. Por eso estamos esperando, es la vida eterna. Por eso estamos anhelando el día en que Jesucristo venga por segunda vez, o cuando nosotros simplemente muramos y partamos a la presencia del Señor para estar con Él por toda
La eternidad, eso es vida eterna. Todavía no la tenemos, sí, pero todavía no, porque todavía morimos. Todavía estamos sujetos a un cuerpo humano como el que tenemos. Entonces, repito, estamos ahí bajo la sombra de la muerte. El diablo empieza tentándonos, disfruta viéndonos caer en pecado. Luego, cuando hemos caído, se vuelve contra nosotros y nos acusa delante de Dios. Eso es lo que hace el diablo y lo sigue haciendo todos los días. Todos los días, si nosotros cedemos al diablo, él va a estar acusándonos delante de nuestro Padre Celestial. Él sigue siendo el acusador. Por eso no podemos cederle, por eso tenemos que seguir adelante, por eso tenemos que estar en obediencia, por eso tenemos que estar aferraditos a las cosas del Señor. Entonces el diablo disfruta siempre acusándonos ahí, pero también disfruta colocándonos miedo sobre la muerte, coloca sobre nosotros desesperación. Por eso, amados, cuando vino este COVID-19, impresionante el miedo y el temor que había en esta humanidad. Porque todos nosotros tenemos miedo a la muerte, de una manera o de otra. Otros más, otros menos. Algunos, bendito Dios, ya no tienen miedo a la muerte porque han entendido estas grandes verdades. El hijo y la hija de Dios, nosotros no podemos tenerle miedo a la muerte, porque es que nosotros ya tenemos la vida asegurada. Nosotros tenemos el mejor seguro. El seguro de la vida, pero no un seguro que vende aquí una empresa terrenal. No, es el seguro celestial y ese no tiene precio. Ese no tiene precio. Ese costó nada menos y nada más que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, estas son verdades para mí espectaculares. Por eso cuando hablamos de una enfermedad, ya sea una enfermedad terminal o una enfermedad degenerativa o algo pasa en nuestra vida, iglesia, si tú y yo somos hijos de Dios, no podemos tener temor. El diablo nos va a colocar miedo y temor. Yo decía anoche al rebaño que se reúne acá, también porque los que nos visitan por primera vez, este salón, aquí no cabemos todos, entonces unos vienen el sábado a las 7, había un grupo mayor que ustedes anoche. Y entonces yo le decía anoche a la iglesia, yo les decía, ese temor a la muerte lo ve uno hasta en los hijos de Dios. Y les contaba de una oveja de hace muchos años que le pregunté y le dije, venga, ¿y tú cómo estás? En asuntos de, ya arregló todas tus cositas porque le faltaba poco para morir, tenía una enfermedad terminal. Y me dijo, no, a mí no me hable de eso, que yo no quiero hablar de eso. Y no quiero hablar de eso, ni siquiera había arreglado lo que tiene que ver con la mutual. No tenía nada arreglado, porque tenía tanto miedo de la muerte que ni siquiera, pero eso es ser uno irresponsable. Porque el problema cuando alguien no arregla las cosas antes de morir es que usted se muere y le deja los problemas a la familia. Por eso hay que arreglar las cosas. De la muerte, hay que hablar de la muerte. Nosotros los hijos y las hijas de Dios tenemos que hablar de la muerte como algo normal de la vida. Es más, ¿por qué no? Así como aseguramos y así como hacemos un testamento y así como decimos que esto le quede a Julano, que esto le quede a Sutano. Sobre todo hablo pues para esta familia que tienen tantas riquezas materiales, fincas, propiedades y cierto, bueno. Entonces, esto se lo dejo a Julano, esto se lo dejo a Sutano. Y algunos se ríen, pero puede ser que le diga, esta ollita para Julano, este collarcito para Sutano. Pero no aseguramos, no decimos cómo queremos el velorio. Yo quiero que el día de mi muerte me canten este himno precioso. Yo quiero que me cante, no hable de eso, Renzo. Si nota, tenemos miedo a la muerte. No, los hijos y las hijas de Dios no podemos tener miedo a la muerte. Entonces, hablando, mis amados, de todo este panorama, es precisamente en el contexto de esto que estoy hablando, de este mundo desastroso y desolador, donde hay un imperio de la muerte, donde vivimos bajo la sombra de la muerte. Ahí es donde irrumpe Jesucristo en esta humanidad. Irrumpe como ¿qué? Como un Salvador. Y yo les decía anoche a la iglesia, se los digo a ustedes también, a mí me encantan las películas de los superhéroes. Desde niño me encantan las tiras cómicas de los superhéroes. A mí me encanta todo eso de Superman. Yo no sé, los que son de Shakira para atrás, ¿qué van a entender? De Shakira para acá. Yo soy de Shakira para atrás. Yo recuerdo Aquaman, ¿cierto? Y esas ondas, y se venían todo, ¿cierto? Linterna Verde, todo eso me gusta. Y los superhéroes modernos me gustan. Yo soy de los que pago por ir al cine con un paquete de crispetas con mi esposa para ver superhéroes. Me gusta. Algunos dirán, perdimos al pastor. Lo perdimos.
Ahora, cuando yo les hablo de superhéroes, a mí me encanta, y cuando conocí del Evangelio, cuando conocí las verdades profundas de la Biblia, yo veo a Jesucristo también como el superhéroe de superhéroes. Y no es una tira cómica, es la verdad. Vino como el libertador a esta tierra a destruir a nuestro archienemigo que se llama el diablo. Porque Jesús vino a la tierra a destruir las obras ¿de quién? Vino a la tierra ¿a qué? A destruir las obras del diablo. El diablo ya no tiene poder sobre nosotros. El diablo no tiene poder sobre nosotros. Nosotros le pertenecemos a Jesucristo, el que vive por los siglos de los siglos. Ese es nuestro libertador. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Ya sabemos cómo lo hizo Jesús. Con la misma arma del diablo, con la misma arma lo derrotó. Con la muerte. Pero no solo con la muerte. Se levantó de entre los muertos al tercer día. Tiempo me faltará hoy para hablar y profundizar en lo que es la resurrección de Jesucristo. Porque si tú no crees en la resurrección de Jesucristo, te quedas en la mitad. Porque sería simplemente un religioso más, un fundador de una religión. No, nosotros no tenemos una tumba para visitar el fundador del cristianismo. No, esa tumba está vacía. ¿Se acuerda lo que le dijo Jesús a los discípulos, el ángel a los discípulos cuando estaban buscando el cuerpo del Señor? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él está vivo. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 22, en un contexto, un capítulo tan profundo, donde Pablo habla de la muerte. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Ese primicias de los que durmieron es que Él es el primero en levantarse de los muertos. Alguien dirá, Renzo, pero es que hay otros en la Biblia que resucitaron. Sí, resucitaron, pero volvieron a morir. Sí, ¿capta la idea? Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Por eso algunos teólogos hacen diferencia entre resucitación y resurrección. Resucitación, Lázaro. Resurrección, Jesús. Porque Él muere, se levanta, pero no vuelve a morir. Vive por los siglos de los siglos. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si hay un ser querido que murió en esta pandemia o hace poco, un ser querido partió a la presencia del Señor y ese ser querido le entregó la vida a Jesucristo. Era un hijo de Dios, era una hija de Dios. La promesa que tenemos es que un día no muy lejano nos vamos a encontrar todos en el cielo. ¿Estás seguro de eso? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Por eso, iglesia, cuando yo veo todas estas verdades, cuando Pedro estaba compartiendo su primer sermón, cuando se derramó el Espíritu Santo, mire lo que dijo Pedro hablando de Jesús. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de la muerte misma. Porque Cristo es el creador, Él se levantó de entre los muertos. Por eso Pablo le dice a Timoteo algo parecido, se lo dice en el capítulo 1, versículo 10, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Iglesia, ¿qué estoy haciendo yo? Predicando lo que todos debemos de saber, volviendo al ABC espiritual, porque hay tanta pobreza espiritual a veces doctrinal en las iglesias que ni siquiera saben por qué vino Jesucristo. Sí, Él murió a morir por nuestros pecados, pero no entiende la profundidad de eso. Por eso esta enseñanza es enseñanza de kinder, esta enseñanza es enseñanza de preescolar, pero es muy profunda.
Es una enseñanza que tenemos que recordar todos los días, todos los días, todos los días. El resultado de la muerte de Cristo entonces es doble. Por un lado, triunfó sobre el diablo y por otro lado, nos liberó del miedo de la muerte. Ya no tenemos miedo a la muerte. Dígale al que está al lado suyo, dígale, ya no le tenemos que tener miedo a la muerte, dígale. Pero dígaselo. Déjeme terminar con unas aplicaciones. Mire, toda persona que hace parte de la familia de Dios, como ya he dicho, ya no le teme más a la muerte. Y no le teme más a la muerte porque está libre ya de la esclavitud a la muerte. Sabemos que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. A mí me encanta este pasaje de Pablo de Romanos 8, versículos 38 al 39, porque empieza hablando de que nada nos va a separar del amor de Dios, pero empieza hablando de la muerte, que es el tema que yo estoy compartiendo en esta mañana. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros le entregamos la vida a Jesús, morimos físicamente, pero vamos a estar por toda la eternidad con nuestro Dios. Eso es una verdad maravillosa. Ahora bien, desde la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, la muerte entonces ya perdió su poder y su efecto. Ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Sobre nosotros? ¿Sobre quién? Sobre los hijos y las hijas de Dios. Entonces, hablando de que el cuerpo humano de Jesús fue resucitado, entonces los creyentes también vamos a tener un cuerpo parecido al de Jesús cuando resucitemos. Porque la Biblia dice que las tumbas, dice, entregarán sus muertos y vamos a volver a tener un cuerpo aún ya resucitados, pero un cuerpo glorificado. Eso es una verdad muy profunda, no tengo tiempo ahora para mencionarlo. Pero eso es lo que menciona la Biblia, que vamos a tener un cuerpo también, pero un cuerpo no como este, no, un cuerpo glorificado. Entonces, ahí entendemos las palabras hermosas de Jesús cuando le escribió a una iglesia perseguida, una iglesia en una época donde estaban matando cantidad, cientos y cientos de cristianos. Y en ese contexto del miedo a la muerte, Jesús le dice a la iglesia, pero nos dice a nosotros en esta mañana. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, Jesús nos dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, ¿y qué dice? Y estuve muerto, estuve pasado, pero ahora ¿qué? Estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo ¿qué? Las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves se las quitaron al diablo. Él ya no tiene las llaves. Las llaves las tiene Cristo. Esa es una verdad profunda, iglesia, que nos tiene que llevar a adorar a nuestro Rey. Para todos aquellos que no conocen a Jesús como Señor y Salvador, entonces la cosa para ellos sí es muy grave. Porque están enfrentando precisamente la muerte eterna, la segunda muerte. Están sometidos a la esclavitud del diablo, del pecado. Y la única persona que les va a liberar de eso se llama Jesucristo. Él es nuestro libertador. Por eso tú y yo lo que tenemos que hacer, mis amados, es ir a predicar el evangelio. Llevarle a la gente las buenas nuevas de salvación y decirle, solo en Cristo hay salvación. Es el único que te puede libertar. Por eso, si me estás escuchando por primera vez y no le has entregado la vida a Jesucristo, por favor, asegura en este momento, asegura de que tú le perteneces al pueblo de Dios. ¿Cómo te aseguras de eso? Entrégale la vida a Jesucristo. Acepte la invitación que te hace Jesús. Mira lo que te dice Jesús. Mira lo que te dice en este versículo. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Están conmigo? Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29. Bien sincronizaditos, ayúdenme por favor. Entonces, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso
para sus almas. Este es un pasaje que tiene que ver es con la parte espiritual. Yo sé que a veces cogemos este pasaje para hablar, entrégale ese problema al Señor, entrégale esa carga. Yo sé que también se puede hacer, pero el texto no nos está hablando de eso. El texto nos está hablando es de vida espiritual, descanso para el alma, está hablando de salvación. Iglesia, para todos los que no conocen del Señor, tenemos que llevarle este mensaje. Háblele de esta invitación. Dígale, entréguele la vida a Jesús. Llevémoslo a hacer una oración de fe de corazón. La gente no se salva por hacer una oración. No. La gente se salva es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero guíele a hacer la oración. Dígale, reconozcan que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Dígale, acéptelo como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu vida. Dígale, Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Haz de mí la persona que tú quieres. Anota mi nombre en el libro de la vida. Guiemos a las personas a tener un encuentro personal con el Señor. Ahora una aplicación para nosotros. Nosotros como iglesia, mire lo que nos dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54. Mire lo que dice Pablo. Devorada ha sido la muerte en victoria. Es decir, la muerte está destruida. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que quiero compartir es la parte final. Por tanto, dice la parte final. Por tanto, versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Mire, quiero mostrarles una verdad que yo sé que la mayoría conocen. El estilo de Pablo para escribir es maravilloso. Pablo tiene una habilidad para conectar doctrina profunda con cosas prácticas. Eso es lo que se llama relacionar la ortodoxia con la ortopraxia. ¿Cómo es que hablando de estas verdades tan profundas ahora nos conecta para decir, ahora esfuércense para trabajar en la iglesia, esfuércense por trabajar en el Señor, porque el trabajo en el Señor no es en vano? Está hablando de cosas prácticas. Lo conectó. Ahora, ¿por qué? ¿Qué enseñanza aquí hay para nosotros? A veces la iglesia se queda solamente con la enseñanza. Uy, sí, como estamos aprendiendo en la iglesia. Uy, sí, qué predicación. No es tanto para eso. Esta palabra, estas predicaciones, estas enseñanzas nos tienen que llevar ¿a qué? Nos tienen que llevar a la acción, nos tienen que llevar al cambio, nos tienen que llevar al compromiso. Por eso Pablo dice, por eso ahora, mis amados, estén firmes. Ya sabemos esta verdad, que Cristo es nuestro libertador, que la muerte no tiene poder sobre nosotros, que ya somos salvos, que ya tenemos vida eterna. Venga mi hijo, entonces a trabajar, se dijo. Sí, me estoy comunicando. Pero a veces nos quedamos ahí solamente recibiendo palabra. Y yo te felicito si solamente vienes a recibir palabra, porque me parece que ya ese es un avance gigante, porque hay gente que no quiere venir a escuchar palabra. Pero lo que te quiero retar en esta mañana es que des un pasito más de compromiso. Porque cuando uno sabe estas verdades, al que mucho se le da, mucho se le pide. Y si Dios nos está enseñando estas verdades, es para que nosotros estemos firmes, pero estemos también constantes. Pero me encanta la última palabra, abundando siempre en la obra del Señor. ¿Abundando en qué? En buenas acciones, en buenas obras. Tú dices amar a Cristo, ama a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú dices amar a Cristo, pero no estás comprometido en la iglesia, te pongo un signo de interrogación. Porque amar a Dios es amar la iglesia. Amar a Dios es meterse a trabajar en la iglesia para bienestar de la comunidad, pero también para las personas que estamos ganando para el Señor. Tenemos una tarea que nuestro pastor Jesucristo nos ha dejado, y es la tarea de hacer discípulos. Pero para poder hacer discípulos, primero tenemos que evangelizarlos. Yo no puedo hacer un discípulo si primero no lo evangelizo. Tengo que evangelizarlo para poderlo discipular. Entonces ahí tenemos un llamado, como lo pueden ver en pantalla.
Tenemos un llamado ¿a qué? Un llamado, mis amados, que el Señor nos hace a traer a otros a la familia de Dios. Hay que traerlos a la familia. ¿A dónde? La iglesia. Por eso tenemos que recordar la misión. La mayoría se sabe la misión de la iglesia, pero se la voy a volver a refrescar en esta mañana. Ahí está en pantalla, mire la misión de nuestra iglesia. Buscamos que las personas se conviertan ¿en qué? Seguidores de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? El buen pastor. Recuerda que nosotros somos redil, utilizamos lenguaje pastoril, ¿ok? Entonces en esta versión yo utilicé una versión pastoril. Entonces buscamos que las personas se conviertan en seguidores de Jesucristo, el buen pastor, y que ganen seguidores para él. Cortica y concisa. Entonces, por favor, memorice eso porque está basado en la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar personas que se conviertan, que le entreguen la vida a Jesucristo. Eso es lo que la Biblia dice, hacer discípulos. Por eso tenemos una campaña evangelística para poder vivir ese propósito, y a esa campaña le hemos puesto ese nombre, Curando el Estrés, con el Salmo 23. Esa campaña la empiezo este fin de semana que viene. No se la vaya a perder. Vamos a tener la introducción y por varias semanas voy a estar compartiendo el Salmo 23 versículo por versículo. Van a haber unas tarjetas de invitación al final, como decía el pastor Marco. Al final simplemente busque comité de bienvenida, dígale: yo me quiero llevar 5, 10 tarjetas para invitar 10 personas. Si de las 10 llega una, gloria sea al Señor. ¿Estamos? Entonces, les quiero animar a que hagan una lista, porque vamos a entrar en campaña, vamos a entrar a poner en práctica la palabra, porque si no ponemos en práctica la palabra, ¿en qué estamos? Pero te vamos a ayudar, no estás solo, te vamos a ayudar ¿cómo? Vamos a crear todo un escenario, vamos a ayudarles con las canciones, vamos a ayudarles con las predicaciones, para que ese invitado que tú traigas acá, familiar, amigo, compañero de trabajo, compañero de estudio, se sienta bien en este lugar, con unas enseñanzas. ¿Quién no conoce el Salmo 23? Todo el mundo conoce el Salmo 23. Y lo vamos a hacer coincidencialmente, a propósito, en un momento en que coincide con la Cuaresma. En muchas iglesias, en muchas ramas del cristianismo se celebra Cuaresma. La próxima semana arranca Cuaresma. Entonces nosotros vamos a coincidir esta campaña que tenemos, para que así de pronto tenemos amigos católicos, y si ellos quieren vivir la Cuaresma, invitémosles a vivir Cuaresma. ¿Cómo? Estudiando el Salmo 23. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Durante la semana nos vamos a reunir en grupos pequeños. Venimos el fin de semana a la iglesia, pero entre semana vamos a estar en grupos pequeños viendo estos temas que ve en pantalla. Mire, los temas que vamos a compartir en los grupos pequeños, como es para vencer el estrés se da por muchas razones. El estrés se da por la preocupación. Entonces vamos a ver la cura para la preocupación. El estrés se da cuando hay mucha carga laboral, cuando usted está saturado de trabajo, cuando está muy ocupado. Entonces vamos a ver, basado en el Salmo 23, la cura para los ocupados. Ahora vamos a mirar también la cura para las emociones dañadas, la cura para la indecisión, la cura para los valles oscuros, la cura para las heridas emocionales y la cura para el temor al futuro. Ahora, esos temores, eso solamente para las personas que no conocen de Dios, porque ustedes que conocen de Dios, ustedes no sufren de estrés. Ustedes ya superaron eso. Ustedes, y más los que vienen el domingo en la mañana, ¿sí o no, Martica? Los que vienen el domingo en la mañana ya superaron eso, pero traiga amigos estresados. Alguien dirá: Renzo, ¿y a usted quién le dijo? Yo no sufro de estrés, yo lo que tengo es 4, es 5, es 6, no es 3, es 7. Algunos casi que tienen todas. Dios mío, estrés por todo lo que hay ahí. También les voy a ayudar con algo. Estoy elaborando unos videos, porque le voy a entregar 40 videos. Ustedes me tienen trabajando. 40 videos, todos los días un videito, 40 videos basado en el Salmo 23. Lo va a tener todos los días, pero ese videito también lo va a hacer viral. Usted que es tan bueno con las redes sociales, usted que tiene ahí disque 10,000, yo no sé, amigos, a esos 10,000 le va a mandar el videito. Así como mandamos otras cosas, vamos a evangelizar. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta campaña. Al final del servicio te puedes entonces anotar. ¿Anotar para qué?
Bueno, para participar de la campaña. ¿Cómo vas a participar de la campaña? Primero llevando tarjetas. Hay otra forma de participar. Necesitamos casas anfitrionas que abran sus hogares para tener grupos nuevos para esta campaña. Entonces, dígale allá al final, anótese y dígale, yo quiero disponer de mi casa para que en la campaña tengan un grupo pequeño. También necesitamos nuevos facilitadores. Yo creo que este es el momento en que tú digas, yo quiero dirigir una célula. No necesitas ir a un seminario para dirigir una célula. Lo que pasa es que algunos vienen de un contexto de esas visiones celulares atosigantes. No, en esta iglesia no tenemos esa visión. Aquí hablamos es de grupos pequeños saludables. También los llevamos rebañitos, porque es otro estilo, es otro enfoque. Por favor, no me vaya a pensar que son esas iglesias por allá de células. No, esta es otra cosa distinta, aunque también se llaman células. Pero entonces son grupos donde buscamos pastorear la gente, cuidar la gente. Entonces necesitamos facilitadores para cuidar esta iglesia. Necesitamos que nos ayude. Necesitamos pastores laicos. No necesitan ir a un seminario para dirigir una célula. A usted le entregamos el bosquejito, le entregamos la leccioncita, las preguntitas, y usted es un facilitador. No va a ir a enseñar. Usted simplemente va a ir a dar unas preguntas y a socializarlas. Por eso es un facilitador. Se lo entregamos todo en la mano. Así que al final diga, anótenme por favor. ¿Estamos? Pero también necesita hacer una lista. Si no le entregan la lista ahora, espero que esta semana se la puedan entregar, y si no, a más tardar el fin de semana. Una lista para que usted haga la lista de sus invitados, porque usted tiene que tener una lista. Anote ahí las personas que va a invitar a la campaña para que esté orando todos los días. Y en esa lista que hayan cuadritos o algo para que diga, sí llegó, no llegó, estoy orando, algo práctico. Así que, por favor, líderes que saben que de lo que yo estoy hablando me van a ayudar con eso esta semana, porque necesitamos una lista. Mire, usted es muy bueno para las listas, y con todo el respeto se lo voy a decir, por favor. No me vayan a malinterpretar. Algunos de ustedes son buenos haciendo listas. ¿Para qué? Para vender un producto, para invitar a algo. ¿Sí o no? Y hacen listas y hasta le piden a la otra, deme un referido. Pues venga, en este momento le voy a pedir que haga una lista, pero la lista más maravillosa es de la gente que tú quieres ver en el cielo contigo. Haz la lista de tus familiares, haz la lista de tus parientes, haz la lista de tus amigos, haz la lista de tus vecinos. Yo quiero ir con mi familia al cielo. ¿Tú quieres ir con tu familia al cielo? Anótela y ore por ellos, invítelos. ¿Quieres ver a tus vecinos, a tus amigos cercanos al cielo? ¿Quieres ir al cielo con ellos? Anótelos en la lista y vas a orar por ellos, vas a ayunar por ellos, vas a clamar por ellos, pero los vas a invitar. ¿Cómo? Le vamos a entregar una tarjetica. Pero antes de entregarle la tarjetica, ore primero por ellos. ¿Ore para qué? Para que ese corazoncito que el Espíritu Santo lo ablande, que cuando llegue la invitación diga, sí, yo te acompaño. Por favor, no vaya a decir, ay, no, yo no se la entrego porque ese no va. Por favor, no diga no desde ya. Deje que diga no la persona, no usted. ¿Estamos? Usted lo único que va a hacer es entregar las invitaciones y orar por ellos. Iglesia, yo tengo mucho más que decir, pero solamente quiero terminar. Colóquense de pie, por favor. Ya que estamos en Hebreos, y con esto termino, como no vamos a volver a ver esta carta por un buen tiempo, yo quiero ir al capítulo 13 de Hebreos, al último capítulo, y mostrarles cómo termina el autor. Y el autor termina con algo muy hermoso. El autor termina orando por la iglesia a los hebreos. Y yo quiero retomar las palabras del autor a los hebreos y orar por ustedes en esta mañana. En el capítulo 13, en el versículo 20 y en el versículo 21, el autor de los hebreos dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Incline su rostro y ore al Señor y dele gracias por la palabra en esta mañana. Dígale: Señor, gracias por hablarme a través de tu preciosa palabra. Y nos dejamos ministrar a través de un cántico, una oración cantada al Señor.